Marvel no empezó a probar héroes oscuros con Blade, Ghost Rider o Wolverine. Llevaba años creando personajes que parecían sacados de una pesadilla. Una mujer enviada por el infierno, un héroe nacido en una prisión nazi, un soldado muerto convertido en máquina. El problema es que muchas veces no sabía qué hacer con muchos de ellos. No eran malos personajes, eran ideas demasiado oscuras, raras o difíciles de colocar en su época. Y el primer caso lo demuestra. Claire Boyan. En Mystic Comics número 4 de 1940 aparece Claire Boyan, la primera Black Widow de Marvel. Su historia empieza cuando la asesinan, pero en vez de morir sin más, Satanás la devuelve al mundo con una misión: castigar a los malvados y enviar sus almas al infierno. Claire era muerte, castigo y terror religioso metidos dentro de un cómic de superhéroes, y ese era el problema. La idea era potentísima, pero Marvel todavía no tenía un lugar para alguien así. Décadas después, Ghost Rider, Blade o Hellstrom demostrarían que los héroes ligados al infierno y a lo sobrenatural podían funcionar. Pero Claire llegó antes de tiempo. Aún así, Marvel no se detuvo ahí, porque después de probar la oscuridad en el infierno, la llevó a la guerra. The Destroyer. En Mystic Comics número 6 de 1941 aparece The Destroyer, uno de los primeros héroes creados por Stan Lee para Timely. Su nombre era King Marlowe, y su origen empieza en una prisión nazi. Era un periodista estadounidense capturado por la Gestapo. Allí conoce a un científico que le da una versión del suero del supersoldado. The Destroyer no nace para ser un símbolo como el Capitán América, nace para moverse dentro de la Europa ocupada, atacar desde las sombras y golpear al nazismo desde dentro. El problema es que llegó demasiado pronto, porque Marvel no supo sostener a un héroe nacido de una cárcel nazi y de una guerra desde las sombras. Décadas después, personajes como Punisher, Nick Fury o Wolverine harían funcionar mejor esa idea del héroe duro, violento y marcado por la guerra. Pero The Destroyer ya estaba ahí. El siguiente héroe no parecía un salvador, parecía una advertencia de muerte: Blazing Skull. Antes de Ghost Rider, Marvel ya tuvo una calavera en llamas. En Mystic Comics número 5 de 1941 aparece Blazing Skull. Su nombre era Mark Todd. Era un periodista que viaja a China durante la guerra y acaba encontrando a una raza secreta de hombres calavera. Ellos lo entrenan, le enseñan a resistir el fuego y lo convierten en algo que ya no parece del todo humano. Blazing Skull no daba miedo por lo que hacía. Daba miedo por cómo se veía. Marvel había encontrado una imagen brutal, un héroe que parecía venir de la muerte. Pero una imagen potente no basta si no sabes qué construir alrededor. Décadas después, Ghost Rider demostraría que una calavera en llamas podía convertirse en icono. Blazing Skull fue la prueba de que Marvel ya tenía la idea, pero todavía no tenía la fórmula. Después, probó una oscuridad mucho más silenciosa. Un héroe que no ardía. Observaba. The Witness. En Mystic Comics número 7 de 1941 aparece The Witness. Su nombre ya lo decía todo. El testigo no era un héroe que entrara rompiendo puertas. Era una figura misteriosa que aparecía cuando algo terrible estaba a punto de pasar. A veces veía el crimen antes de que ocurriera. A veces seguía a la víctima. A veces parecía saber más que todos los demás. Y eso lo hacía muy raro. The Witness no era un salvador normal. No llegaba para pegar al criminal y cerrar el caso. Estaba allí para mirar, juzgar y decidir cuándo intervenir. Y eso cambiaba por completo la sensación, porque si un héroe sabe que algo malo va a pasar, pero espera antes de actuar, entonces ya no parece un protector. Era una oscuridad mucho más silenciosa que la de Blazing Skull. No había fuego, calaveras ni guerra. Solo una pregunta incómoda: si este héroe sabe que algo terrible va a pasar, ¿por qué espera? The Witness era demasiado extraño para convertirse en un gran icono. Después, Marvel acabaría entrando en una oscuridad mucho más peligrosa, la de los rituales, las posesiones y los muertos que no terminan de irse. Brother Voodoo, Jericho Drumm, no empezó como hechicero. En Strange Tales número 169 de 1973, Marvel presenta a Brother Voodoo. Jericho regresa a Haití cuando Daniel Drumm, su hermano, está al borde de la muerte después de enfrentarse a fuerzas oscuras, y ese regreso lo cambia todo, porque Jericho no solo recibe poderes, recibe una carga. Antes de morir, Daniel le pide que busque a Papa Jambo, el maestro que lo entrena en el vudú. Y llega la parte más oscura. Un ritual une el espíritu de su hermano muerto a él. Desde ese momento, cada vez que lucha, no lucha solo. Lucha con su hermano muerto al lado. Eso hacía que Brother Voodoo tuviera algo muy distinto a otros héroes mágicos de Marvel. No era solo lanzar hechizos o enfrentarse a monstruos. Era pelear con una pérdida pegada al cuerpo. Durante años quedó en un lugar raro,
potente, distinto, pero casi siempre usado menos de lo que merecía. Y si Brother Voodoo peleaba con la muerte a su lado, el siguiente estaba atrapado dentro de ella. Encantu, la momia viviente. En Supernatural Thrillers número 5 de 1973, Marvel presenta a Encantu, la momia viviente. Su historia no empieza en una tumba cualquiera, empieza en África, siglos atrás, cuando Encantu era un príncipe guerrero de la tribu Suarili. Su pueblo es esclavizado por los egipcios, y Encantu se rebela. Lucha, intenta liberar a los suyos, pero cuando lo capturan no lo matan sin más. Le hacen algo peor, lo momifican vivo. Su cuerpo queda atrapado durante siglos, hasta que despierta en el mundo moderno convertido en una criatura que todos ven como un monstruo. Encantu no era una amenaza nacida del mal, era una víctima, un hombre que había intentado salvar a su pueblo, y acabó condenado a vivir dentro de un cuerpo muerto. El problema es que Marvel no sabía muy bien dónde meter a una momia viviente, demasiado trágica, demasiado extraña, demasiado lejos del superhéroe clásico. Por eso Encantu quedó como una figura poderosa, pero apartada, un personaje que no quería ser temido, quería ser entendido. Y si Encantu era un hombre atrapado dentro de un cuerpo muerto, el siguiente héroe estaba atrapado en algo todavía peor, una guerra contra el demonio que había marcado su vida. Gabriel the Devil Hunter. En Hound of Horror número 2 de 1974 aparece Gabriel Rossetti. Gabriel era profesor en la Universidad de Columbia, hasta que un día vuelve a casa y encuentra a su esposa Andrea asesinada. Y no solo eso, Andrea estaba embarazada. Después de esa pérdida, Gabriel intenta agarrarse a la fe, entra en un seminario, se convierte en sacerdote. Pero la oscuridad no se queda fuera, un demonio lo posee, y Gabriel solo consigue liberarse de una forma, quemándose una cruz en el pecho. Desde entonces ya no es simplemente un sacerdote, es alguien marcado por aquello que intenta combatir. Por eso Gabriel no caza demonios como quien persigue criminales, los caza porque ya le destruyeron la vida. Era un hombre roto, intentando enfrentarse al horror que se le había metido dentro, demasiado oscuro, demasiado religioso, demasiado pegado al trauma. Aunque la idea tenía fuerza, quedó enterrada en uno de esos rincones de Marvel que casi nadie recuerda. Y después de un hombre marcado por el infierno, Marvel llevó la oscuridad a otro lugar, al futuro, a un cuerpo construido para la guerra. Deathlock. Un soldado muerto abre los ojos dentro de una máquina. En Astonishing Tales número 25 de 1974, Marvel presenta a Luther Manning. Manning muere en combate, pero su guerra no termina ahí. Su cuerpo es reconstruido, su carne se mezcla con metal y lo devuelven al campo de batalla convertido en un cyborg. Pero lo peor no era su aspecto, lo peor era que Luther seguía ahí dentro, atrapado en un cuerpo que ya no le pertenecía. Deathlock era un cadáver obligado a seguir caminando, un soldado usado como arma incluso después de morir. Aquí la oscuridad ya no venía de demonios, momias o maldiciones, venía de algo mucho más frío, que alguien pudiera quitarte tu cuerpo, convertirte en una herramienta, y seguir llamándolo heroísmo. Deathlock parecía una condena, porque no era un hombre usando una máquina, era una máquina usando lo que quedaba de un hombre. Y después de Deathlock, Marvel todavía tenía una rareza oscura guardada. No venía solo de la guerra, ni solo del infierno, venía de las dos cosas a la vez. Devil Slayer. En Marvel Spotlight número 33 de 1977 aparece Eric Simon Payne. Payne no era un héroe limpio, era un exsoldado. Volvió de la guerra roto, cayó en el crimen y acabó metido en un culto demoníaco. Pero lo más raro era su arma, una capa, aunque no era una capa normal, era una capa dimensional. Podía sacar armas de sus pliegues, podía abrir puertas a otros lugares, podía convertir a Payne en alguien casi imposible de atrapar. Devil Slayer era una mezcla entre soldado, ocultista y cazador de demonios. No era tan fácil de entender como otros héroes. Era un hombre cargado de culpa, armas y oscuridad espiritual. Y quizá por eso nunca terminó de encontrar un sitio grande dentro de Marvel. Tenía guerra, tenía infierno, tenía redención, pero también tenía demasiadas piezas difíciles de explicar. Devil Slayer era un héroe hecho para una Marvel más oscura, que todavía no existía del todo. Estos héroes no fueron olvidados porque fueran malas ideas. Al contrario, Marvel ya tenía infierno, guerra sucia, calaveras en llamas, muertos vivientes, posesiones, cuerpos usados como armas y soldados atrapados entre la guerra y el infierno. Eran ideas muy potentes. Personajes que hoy podrían tener una serie, una película o una etapa brutal en los cómics. Pero muchas veces Marvel no supo qué hacer con ellos. Eran demasiado raros, incómodos o difíciles de explicar para convertirse en iconos. Pero vistos desde hoy, muchos no parecen errores. Parecen avisos, como si Marvel hubiera encontrado algo, pero demasiado pronto. Y ahora dime, ¿cuál de estos héroes oscuros crees que Marvel debería rescatar primero? Te leo en comentarios.
Si quieres seguir explorando esa parte de Marvel que casi nadie recuerda, te dejo por aquí el vídeo de los héroes olvidados que el tiempo borró, porque ahí empieza el mapa de todos esos personajes que Marvel creó y luego dejó atrás. Y si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima dimensión.